Poner esta preciosa carta en esta mañana, la tercera carta que envía el apóstol Juan o que escribe, que queda registrada, una carta inspirada. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta carta, el contexto de esta carta, y vamos a estar hablando específicamente bajo el título Diótrefes, el pastor malo. Como bien vieron en las redes sociales, yo lo anuncié, lo que vamos a tratar de hacer en esta carta es, en primer lugar, estudiar positivamente la carta y en segundo lugar, vamos a enfocarnos en la persona de Diótrefes. O sea, es un sermón de síntesis avanzada en donde vamos a enfocarnos porque realmente ustedes se dan cuenta que el tema central de la carta es la hospitalidad que debe mostrarse a los misioneros itinerantes, ¿ok? Pero hay un hombre aquí que se opone, este hombre es un pastor, es Diótrefes, este Diótrefes hace lo malo y por eso es titulado Diótrefes el pastor malo. Nos vamos a enfocar en él y vamos a estar viendo a la luz de la Escritura cuáles son algunas de las características de los pastores malos, cómo saberlos identificar, qué es lo que hacen en sus congregaciones que estorba el reino de Dios. Y vamos también a analizar cómo el apóstol Juan encomienda a otro hermano, a Gayo, encomienda a Demetrio, a Gayo, y veremos, disculpen, cómo él responde a toda esta oposición que Diótrefes le ha estado haciendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios del cielo. Nos presentamos delante de ti y este es el mejor momento, el momento más importante del culto. Háblanos, Señor, de manera diáfana. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. A mí como maestro, ayúdame a ser un buen intérprete, un intérprete fiel, Señor, siempre pensando en agradarte a ti, nunca a la congregación. Y a cada uno de nosotros también como congregación, danos la habilidad en tu espíritu y la capacidad de comprender las Escrituras y danos el poder para aplicarlas a nuestras vidas. Hazlo por amor a tu nombre, para tu gloria y nuestro bien. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Bueno, en primer lugar, esta carta fue escrita por el apóstol Juan y tiene mucha similitud con la segunda y la tercera carta de Juan. Ustedes saben que una de las características de Juan es que Juan hace contrastes, en donde él pone ciertas formas de identificar ciertas cosas y ciertas formas de descartar ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes vemos en primera de Juan que el que dice que Dios es amor y el que conoce a Dios ama porque Dios es amor. El que no conoce a Dios pues no ama. Él siempre pone, ustedes saben que cuando estudiamos aquí la primera carta de Juan había 9 distintivos que él ponía para saber si uno está en Cristo, hace esto, si uno está en la verdad, hace esto, si no está, hace esto otro. Bueno, pues en la carta también él lo hace. Él habla específicamente de que Diótrefes hace lo malo y el que es de Dios hace lo bueno y el que no es de Dios hace lo malo. Tiene muchas similitudes con la primera y la segunda carta, por lo cual no hay ningún problema en identificar a Juan como el escritor, como el autor de esta carta. No existe ninguna duda con respecto a los teólogos, a las personas que utilizan la crítica. Para nada se sabe a ciencia cierta que es Juan el autor. No ha entrado en discusión quién es el autor. A diferencia de su primera carta, que fue escrita para proveer una manera de conocer si las personas eran salvas o no, y a diferencia de su segunda carta, que fue escrita refutando y denunciando a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, esta carta está marcada por un áspero conflicto entre Diótrefes y varias personas de la congregación y obviamente entre Diótrefes y Juan, e incluso el conflicto con Juan mismo. Específicamente sobre la hospitalidad demostrada a los misioneros itinerantes que el propio Juan enviaba. ¿Ok? Vamos a ubicarnos un poco en contexto. Cuando Cristo muere, los apóstoles quedan al frente de la evangelización. Ellos son los que ponen el fundamento de la iglesia, vamos a decirlo así. Ellos eran los jefes de la iglesia. Por tanto, ellos tenían autoridad apostólica para plantar iglesias, enviar misioneros. ¿Y qué estaban haciendo ellos? La idea era regar el evangelio por todo el mundo, tal y cual Cristo les dijo antes de ascender. Y entonces ellos enviaban misioneros. Estos misioneros debían quedarse hospedados en casas de cristianos que los encaminaran y los ayudaran para que ellos pudiesen predicar la palabra del Señor. Juan tenía sus propios misioneros que los estaba enviando. En primer lugar, déjenme aclarar algo, esto es algo muy importante. A la luz de lo que enseña la Escritura, quien envía a los misioneros, ya que hoy día no hay apóstoles, toda esa autoridad, vamos a decirlo así, la autoridad de enviar misioneros ha quedado en la iglesia como tal. Es la iglesia la que comisiona misioneros y envía a personas. Nadie que se autodefina al mismo como un evangelista sin ninguna iglesia que lo envíe él solo porque quiere plantar. No hay ninguna agencia misionera detrás que lo está enviando. Eso es totalmente antibíblico. Cada misionero siempre ha tenido una agencia misionera, alguien que está detrás de él que es el que lo envía.
Aquí lo vemos claramente que Juan envía, gracias, a muchísimos misioneros y Diótrefes no los quiere recibir. Por tanto, hoy me propongo demostrar por medio de la Escritura que los malos pastores, como el caso de Diótrefes, se oponen al reino de Dios y tienen ciertas características por los medios de los cuales los podemos identificar. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver el contraste que se hace entre Gayo y Diótrefes. En segundo lugar, vamos a ver la actitud de Diótrefes como tal. En tercer lugar, vamos a ver la encomienda que Juan le hace de Demetrio a Gayo. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas bendiciones proclamadas sobre Gayo. Específicamente, tenemos 3 personajes aquí para ubicarnos. Está Gayo, está Diótrefes y está Demetrio. ¿Quién es Gayo? El hombre al que Juan le está escribiendo. ¿Quién es Demetrio? Que es el último. Es el misionero que Juan está enviando y se lo está encomendando a Gayo porque no se lo puede encomendar a Demetrio porque Demetrio no quiere saber nada de Juan, ni quiere ayudar, ni quiere cooperar con la causa. ¿Ok? O sea, está Juan, son 4 personajes. Juan es el apóstol que quiere enviar a Demetrio, pero le está escribiendo a Diótrefes y Diótrefes no está leyendo la carta en la iglesia, al parecer la está ripiando y la está botando, no tiene forma de que lo ayuden con este misionero y él le escribe personalmente a un hermano que se atrevió a desafiar a Diótrefes y está hospedando a los misioneros en su casa. Es la única esperanza que tiene Juan. Juan le escribe entonces a Gayo y le dice, mira, aquí te mando a Demetrio. Ponlo ahí, encamínalo, que Diótrefes, estoy cansado de escribirle y no lee la carta y no se está revelando y está hablando, parloteando mal de mí. Cuando yo vaya personalmente voy a resolver este problema. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Ese es el contexto. Vamos a analizar. En los versículos desde el 1 hasta el 8 vemos el contraste que se hace entre Gayo y Diótrefes. El anciano a Gayo, o sea, el anciano Juan, le está escribiendo a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y dice claramente, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Primer distintivo que se hace de Gayo. Gayo anda en la verdad, habla la verdad. Todas las personas que han sido hospedadas por Gayo en su casa han testificado de que este hombre andaba en la verdad. Es el primer distintivo que se hace de él. Segundo, ¿y cómo andas en la verdad? Lo dice, no tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Se dan cuenta de que él muestra amor, es el segundo distintivo, porque él está hablando, miren el versículo 6, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. O sea, él se conduce fielmente, es el segundo distintivo, se maneja, se encamina su vida de una manera fiel, está haciéndole fiel al Señor y además de esto les presta amor o les muestra amor a todos los misioneros que él está hospedando en su casa. Y cuarto, dice claramente, los cuales ha dado testimonio a la iglesia de tu amor y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúe en su viaje. Dice que él sirve a los hermanos, o sea, él está funcionando como un anfitrión, él está hospedando a estas personas en su casa de manera temporal, vamos a decir que por algunos días, para que ellos continúen el viaje hacia el lugar donde Juan los está enviando. O sea, él está sirviendo a los hermanos. Vemos 4 características de él en esos versículos. En primer lugar, él anda en la verdad, o sea, es un hombre que está en la verdad, tiene la sana doctrina y se conduce por ella. En segundo lugar, es un hombre que muestra amor a los hermanos en la fe. En tercer lugar, él se conduce fielmente en ese camino de acuerdo a lo que él cree. Y en cuarto lugar, él sirve a los hermanos. ¿Sabes? Una persona que está para ayudar. Por el contrario, en el versículo 10 vemos claramente que Diótrefes no anda en la verdad, ni tampoco tiene amor para con los hermanos. Miren el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, Diótrefes, a diferencia de Gayo, no anda en la verdad ni enseña la verdad. Lo que hace es parlotear y utilizar palabras malignas, no anda en la verdad. ¿Ven el contraste? Gayo anda en la verdad, Diótrefes no anda en la verdad. Hay testimonio de que Gayo está en la verdad, hay testimonio de que Diótrefes dice palabras malignas parloteando contra Juan. Segundo, no tiene amor ni siquiera por la iglesia, es decir, no contento con estas cosas.
no recibe a los hermanos, los misioneros, no les muestra amor. Y eso no es todo. Si alguien de la iglesia se atreve a recibirlo, número uno, les prohíbe que lo reciban. Claro, ahí no hay amor. Y si por alguna casualidad se atreven a recibirlo, ¿qué dice? Los expulsa de la iglesia. Por tanto, Gayo, lo repito, anda en la verdad, en amor, se conduce fielmente y sirve a los hermanos. Diótrefes no anda en la verdad porque parlotea, no muestra amor a la iglesia y obviamente no se está conduciendo fiel ni tampoco es un siervo de los hermanos en la fe. Ese es el primer punto. Hay un gran contraste. Estamos en presencia de dos hombres que son polos opuestos. Uno está en el bien, otro está en el mal. Uno es blanco y otro es negro. Lo segundo, la actitud de Diótrefes la vemos en los versículos 9 y 10. Vamos a volver a leer los versículos y después vamos a ir desglosando un poquito las características. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, ¿cuál es la actitud de Diótrefes? Y fíjense que yo le he titulado características de un mal pastor, porque en estos días desafortunadamente hay muchos Diótrefes en muchas iglesias y es necesario que la iglesia sepa cómo identificar a esos Diótrefes de hoy día. Aunque voy a hablar de él, creo que Diótrefes en sentido general simboliza o representa qué sería un mal pastor. ¿Cómo poder identificar un pastor malo? Vemos en el versículo 9, la parte A, que Juan le había escrito cartas anteriores a la iglesia y Diótrefes al parecer había estorbado esa carta. O sea, vemos en primer lugar que Diótrefes está ripiando, votando y no le está leyendo la carta a la iglesia que le está enviando nada más y nada menos que el apóstol Juan. Uno de los discípulos que conoció personalmente a Cristo, que era el discípulo amado de Cristo, que fue al que Cristo le encomendó a María cuando Cristo estaba en la cruz. Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Cristo tenía tanta confianza con él que le dijo, hazte cargo de mi mamá. Y dice que él recibió a María en su casa desde ese entonces. Bueno, este hombre, que no es cualquier gente, Diótrefes, lo está desdeñando, lo está menospreciando, está atreviéndose a rebelarse contra la autoridad apostólica de Juan. O sea, vemos en primer lugar que él no le lee las cartas a la iglesia. En segundo lugar, vemos ahí mismo en el versículo 9 que él ama tener el primer lugar entre ellos. O sea, él quiere tener preeminencia. En otras palabras, él quiere ser el que más brille en la iglesia. No quiere nadie que lo opaque, no quiere nadie que lo contradiga. Él quiere ser el Mesías de su iglesia, en donde nadie puede atreverse a brillar más que él, nadie puede ser mejor que él, nadie lo puede hacer mejor que él. Todo tiene que ser él. Él tiene que ser el salvador de su iglesia, el que tiene la última palabra, el soberano de la iglesia. Él tiene que tener el primer lugar en todo. Su decisión, sus criterios tienen que estar por encima, es el primero de todo. Él tiene que ser el más respetado, el más querido, él es autoritario. Esto es Juan, perdón, esto es Diótrefes. O sea, vamos por dos características. En primer lugar, no le lee las cartas a la iglesia. En segundo lugar, quiere tener el primer lugar en la iglesia. En tercer lugar, se rebela contra la autoridad apostólica y lo vemos en el mismo versículo 9, en la parte final cuando dice, no nos recibe. ¿Qué significa que no nos recibe? Recibir ahí en griego significa aceptar como verdadero. Miren esto, lo que está diciendo Juan es que Diótrefes le está enseñando a la iglesia que las cartas que Juan está enseñando, que las cartas que Juan está mandando y lo que Juan está mandando a hacer no es verdadero. Al parecer él está diciendo esto no es de Dios. Nosotros no podemos apoyar esto. O sea, está en total rebeldía. Significa que él cree que la opinión de él está por encima de la autoridad apostólica. ¿Cómo vemos este rasgo hoy día en algún pastor? Bueno, más adelante lo voy a leer, pero nosotros ya hoy no existen apóstoles. Nosotros tenemos autoridad apostólica. ¿Cuáles son la autoridad apostólica? La autoridad apostólica está plasmada aquí. La escritura es la que narra el fundamento que pusieron los apóstoles. Cuando un pastor hoy día se rebela contra la autoridad de la escritura, está tomando la misma actitud de Diótrefes.
¿Ok? Esa es la autoridad apostólica que tenemos vigente, la Escritura. Por tanto, cuando alguien, algún pastor, no recibe como verdadero el testimonio de la Escritura y se atreve a contradecir la propia Escritura y quiere que la opinión de él prime por encima de la Escritura, ahí estamos en presencia de un Diótrefes de hoy día. Cuarto, versículo 10 en la parte A. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, él habla mal de Juan. Y le digo Juan porque dice hay palabras malignas contra nosotros. Ese nosotros no sabemos si es el resto de los apóstoles o yo y todos los misioneros que tenemos aquí. Pero bueno, lo que sí sabemos que es claro es que habla contra Juan. Está hablando mal de Juan y dice palabras malignas. Está sembrando cizaña contra Juan. ¿Qué significa esto? Él está buscando una justificación para convencer a la iglesia de que no debe sujetarse a la autoridad de Juan. Y está usando para ello cualquier tipo de manipulación verbal. Él está usando palabras infladas, palabras que no son ciertas, palabras malignas, cargadas de odio y de veneno, todo con el objetivo de que no reconozcan la autoridad de Juan. Ok, no, voy a seguir, no voy a decir eso. En la parte B, vemos claramente del versículo 10, en la parte B, vemos que él no quiere reconocer a los misioneros que Juan está enviando. Dice en el versículo 10, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea, no recibe a los misioneros que yo estoy enviando. No quiere saber de ellos. Y en la parte C del versículo dice claramente que él toma represalias contra aquellos que se atreven a contrariarlo y desafiarlo. Miren lo que dice. Y a los que lo quieren recibir se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, él toma represalias. Voy a enumerarlos todos de nuevo. Miren, aquí hay 6 características de un mal pastor que Diótrefes está modelando para esos malos pastores. Ripia las cartas de Juan. Quiere ser el primero, el que más brilla en la iglesia. Se rebela contra la autoridad de Juan. Habla mal de Juan. No recibe a los misioneros que Juan está enviando. Y para más rematar, el que se atreve a recibirlo, él toma represalias y lo termina botando de la iglesia. Está haciendo un abuso de la autoridad que Dios le ha dado. Ahí tenemos a grandes rasgos 6 características de un mal pastor. Un pastor que desdeña la palabra de Dios, vendría siendo, que se rebela contra la autoridad de ella misma y quiere imponer su propia opinión por encima de la Escritura. Y de estos hay muchos, hermanos. Yo recuerdo una vez hablando con una persona, yo hablé en una predicación y dije que las caídas hacia atrás que se practican en el movimiento carismático no vienen de Dios. Y obviamente uno tiene que respaldar eso para que no quede una opinión personal. Yo quiero hacer un video en Cristo-ortodoxia de eso. Pero básicamente lo que vemos en el Evangelio de Juan, hay una sola caída hacia atrás que registra la Escritura. ¿Cuándo es? Cuando vienen toda la pila de caudillos estos a coger presos a Jesús, vienen todos estos alguaciles y toda esta gente de Roma y vienen a coger presos a Jesús y a sus discípulos, y Jesús dice, ¿a quién andan buscando? Venimos buscando a Jesús, y él dice, yo soy, y lo que él dijo ahí es Yahweh, el nombre de Jehová, en griego Egoeimi, y dice la Escritura que cuando él pronunció yo soy, dice en griego que retrocedieron cayendo. O sea, ahí vemos la única caída que registra la Escritura hacia atrás. La idea parece ser como que el poder del nombre de Dios de cierta manera impacta contra ellos y ellos dan algunos pasos hacia atrás y caen hacia atrás. Eso, Cristo lo hace intencionalmente. La idea era lograr que los discípulos salieran corriendo porque había una profecía que decía que él no iba a permitir que le pasara nada a ninguno de sus discípulos. ¿Ok? Ellos caen hacia atrás, es la única caída. Entonces, obviamente, a la luz de la Escritura, los únicos que han caído hacia atrás siempre han sido personas inconversas. Lo ven ahí, los enemigos de Jesús que vienen a tomar preso a Jesús son los únicos, el único registro de alguien que cae hacia atrás. Y después utilicé varios textos para demostrar que los verdaderos siervos de Dios, cuando han sido impactados por el poder de Dios, han caído postrados. La palabra postrado significa con cabeza en tierra. O sea, van hacia adelante, nunca hacia atrás. Vemos los ejemplos de Daniel, el propio Juan,
cuando es llevado ahí arriba en las visiones, dice que se cae postrado delante del Señor. Bueno, viene esta persona después que yo termino de predicar y me dice, eso no es así como lo dices tú, porque yo me caí hacia atrás y eso fue de Dios. Miren el argumento. Yo tengo un argumento que es la Biblia. Yo estoy demostrando por la Biblia que lo que yo estoy diciendo no tiene lógica. Y viene él, ¿y cuál es el argumento de él? No. Mi experiencia. Yo me caí un día hacia atrás y eso fue de Dios. ¿Qué significa? Que esa persona pensaba que la experiencia de él está por encima de lo que enseña la Escritura. Ese es Diótrefes. Eso lo puede decir la Biblia. Yo creo que es así y ya, hermano, lo pueden matar. Él cree que es así y lo que él dice está por encima de lo que enseña la Escritura. Sea él veraz y la Biblia mentirosa. Esa es la actitud de Diótrefes. Alguien que se rebela contra la autoridad apostólica de las Escrituras. Alguien que habla mal de aquellos que predican fielmente la Escritura. Y de esto estamos plagados, hermano. ¿Quiere usted tener problemas? Sea fiel y conságrese al Señor e intente hacer un ministerio de verdad fiel al Señor para que usted vea que dentro de los mismos cristianos se le levanta la propia oposición. Eso lo enseñó Cristo cuando dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen como lobos, de los falsos maestros que vienen como lobos, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y por eso es que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted mira el contexto, él no está hablando de gente perdida que se va por la puerta ancha y gente salva que se va por la puerta estrecha. Todo el tiempo él está hablando que aquí mismo, en los mismos profesantes, hay lobos vestidos de oveja. Dentro de los mismos profesantes hay muchos que se están yendo por el camino ancho y hay pocos que están cogiendo el camino estrecho. Nuestros propios enemigos mayormente están aquí mismo, dentro de nosotros. Y ahí están los Diótrefes, frente a las iglesias. Tienen su opinión, tienen su revelación que fue llevado al no sé qué cielo de arriba, vio. La Biblia dice en Lucas 16 que viene este hombre que está en el infierno y le dice a Juan, manda a Lázaro a que vaya arriba porque tengo 5 hermanos. ¿Y qué le respondió Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué eran Moisés y los profetas del Antiguo Testamento? Tienen la Biblia advierte que este lugar existe. Si la Biblia no los convence es lo que terminó. Si no oyen a Moisés y a los profetas, de nada va a servir que enviemos a uno de los muertos. O sea, la Biblia deja claro que nadie va a venir desde el cielo a decirnos que hay un cielo y a decirnos que hay un infierno, porque la autoridad de la Biblia está por encima del testimonio de cualquiera. Y la Biblia ya lo dice. Eso Dios no lo va a hacer. No. Para esta gente, no. Ellos fueron y tú les puedes demostrar la Biblia, le puedes sacar la Biblia, le puedes decir, mira, es imposible. No, sean ellos veraz y sea la Biblia mentirosa. Ese es Diótrefes. Ahí lo tienen, para que ustedes vean cómo estamos rodeados de Diótrefes. La opinión de ellos está por encima de la Escritura y hablan mal de los que enseñan las cosas bien. Y si no, hermanos, pónganse, vayan a mi canal de YouTube o vayan a mis páginas de Cristo Ortodoxa y busquen para que ustedes vean que cada vez que subo un video me hacen tierra en los comentarios. Los Diótrefes, que no quieren sujetarse a la Escritura. Ellos no reciben a los misioneros que Juan envía, no quieren cooperar con el reino y toman represalias. Esas son sus principales características. Ahora miren esto. Vamos a soltar un poquito de bomba atómica aquí para que me vuelvan a hacer tierra en las redes sociales. Satanás tiene sus propios ministros dentro de la iglesia. Y cuando digo ministros estoy hablando de pastores. Voy a cambiar la palabra para que entiendan. La Biblia enseña, y les voy a decir dónde está, que el diablo tiene sus propios pastores frente a congregaciones. Vamos a buscarlo. Vamos a ir a la primera carta de Corintios, el capítulo 11, versículos desde el 13 hasta el 15. Sin irnos de ahí de Juan, pero vamos a ir a primera a los Corintios, el capítulo 11, versículos desde el 13 hasta el 15. Perdón. Segunda a los Corintios, capítulo 11, desde el 13 hasta el 15. Segunda a los Corintios, capítulo 11, desde el 13 hasta el 15. Miren lo que dice Pablo, hablando de estos ministros que están dentro de la iglesia.
Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, la idea es como que ni se asombren, esto no es nada raro, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y miren el 15, que es donde está claro. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sus ministros, hay un pronombre posesivo. ¿Los ministros de quién? De acuerdo al contexto, los ministros de Satanás. Pablo está enseñando en 2 Corintios capítulo 11, versículo desde el 13 hasta el 15, que el diablo, Satanás, el mismo Lucifer, tiene pastores que son los ministros de congregaciones y que responden a los intereses de él. Ese es Diótrefes. Hermanos, ustedes no pueden ser tan simples de pensar que todo pastor es un siervo del Señor. Y para hablarles más crudo y más claro y para que me revienten más en las redes sociales, la gran mayoría, por lo menos en nuestro país, la gran mayoría de los pastores no son buenos pastores. Tenemos que tener sumo cuidado con esto porque las personas tienden a pensar, a idealizar que como ya es un pastor, tú estás en presencia de un siervo del Señor. Y hermanos, mucha gente va al pastorado, no tanto porque quieren ser pastor y quieren enseñar a la grey, quieren ayudar, lo que les gusta es el título. Claro, porque cuando tú eres el pastor, tú eres el jefe. Y en nuestro país, ¿saben cuál es uno de los grandes llamativos de la tentación más grande de ser pastor? Que te resuelven el problema de la casa. Porque tú no tienes para dónde irte, pero cuando te haces pastor te buscan una casa y te ponen en una casa. Eso es tremendo solución de problemas. Entonces, hermanos, ustedes los ven ahí que están en el seminario, no saben ni dónde están parados. Muchos de ellos llevan años de graduado y le haces una pregunta. ¿Qué postura tú tienes con Renault? Yo nunca he estudiado ese tema. Un pastor de años de graduado todavía no ha definido posturas de él. Ustedes se dan cuenta que el interés no es pastorear. El interés es el título, el cargo. Yo soy el pastor, yo soy el jefe, yo soy el que mando aquí. Eso es lo que quieren. Quieren el título, no quieren la obra. Pero Pablo enseña en 1 Timoteo que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que tiene que anhelar es la obra. ¿Cuál es la obra? Enseñar, instruir, guiar a la gente. Anhelan el título. Ahí están los Diótrefes. Satanás tiene sus propios ministros dentro de la iglesia. ¿De dónde salen esos ministros? El propio Pablo enseñó de dónde vendrían. Por eso les estoy diciendo que son pastores. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo desde el 28 hasta el 30. Hechos, capítulo 20, versículo desde el 28 hasta el 30. Aquí estamos hablando cuando Pablo ya se va y se despide. Él manda a buscar a todos los pastores para verse en Mileto. Dice la escritura que se le abrazaron y lloraron con él. Y dice que creo que le besaron el cuello, si mal no recuerdo, algo así. Pero antes de él irse, miren lo que le dijo Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Y por qué dicen mirad por vosotros? La idea es cuídense ustedes mismos y cuiden a la iglesia. Porque yo sé, dice Pablo. Pablo estaba convencido que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. ¿En medio de quiénes son ustedes? Los pastores. O sea, van a venir gente al ministerio diciendo que Dios los llamó. Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Quiénes son estos ministros de Satanás? Pastores. No podemos ser simples, hermano. Cuando usted vea a un pastor, cuello y corbata como estoy yo hoy, usted no puede ser simplón y pensar que ese es un siervo del Señor. Cada árbol se conoce por su fruto, no por el título. Tengan mucho cuidado porque hay muchos interesados en este ministerio que andan buscando su propia gloria, su propia ayuda. Están trabajando para ellos, no para la iglesia. Sumo cuidado con eso. Por tanto, Diótrefes está aquí Diótrefes es ese tipo de pastor. Juan necesita enviar un misionero, no puede contar con Diótrefes porque Diótrefes se le está revelando. ¿Y qué hace Juan? Acude a un plan B.
¿Cuál es el plan B de Juan? Vemos en los versículos desde el 11 al 14 que él recurre a Gayo. Miren los versículos desde el 11 al 14. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, básicamente le está diciendo: mira, Gayo, nosotros damos testimonio de Demetrio. Todos dan testimonio de él, recíbelo. ¿Sabes? Te estoy dando la credencial de que sí, que es verdad, que es un buen hombre, recíbelo en tu casa. Y se lo está encomendando a él. Después le dice que tenía muchas cosas que decirle, no sin antes exhortarlo. Miren qué clase de exhortación le hace en el versículo 11. No imites lo malo. ¿Imitar a quién? De acuerdo al contexto, ¿a quién le está diciendo? No imites a Diótrefes. No imites a Diótrefes. No imites eso malo, sino lo bueno. Y miren lo que dice: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esa es una manera muy sutil, un eufemismo muy lindo de Juan para decir que Diótrefes era del diablo. No imites lo malo, Gallo, imita lo bueno, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y de acuerdo al contexto, ¿qué es hacer lo malo? Rebelarse contra la autoridad apostólica, romper las cartas, no recibir a los misioneros, hablar más de Juan, tomar represalias en la iglesia contra todos los que se atreven a albergar en sus casas a estos misioneros, hermanos. Una obra como la obra misionera, que es la gran comisión, una tarea que Cristo le dejó a la iglesia, una cosa tan importante que de Diótrefes se atreva a hacer guerra contra la evangelización, hermanos, de personas inconversas. En eso se le va la vida a las personas. Ese es el plan de salvación. Dice la Escritura que a Dios le ha placido salvar a las personas pecadoras por medio de la locura de la predicación del evangelio. Y Diótrefes es el elemento del diablo que está usando para frenar la obra misionera. Imagínense ustedes qué clase de pecado el de este hombre. Todo porque quiere tener el primer lugar, obviamente. Juan es el apóstol. Humanamente hablando, ¿quién tiene que tener el primer lugar, el lugar más alto? Juan, pero él quiere tener el primer lugar. Y hermanos, fíjense para que ustedes vean que los que entran al ministerio buscando su propia gloria hacen cualquier cosa con tal de mantenerse en su poder. Hunden a quien tengan que hundir y se levantan contra quien se tengan que levantar, sin tener en cuenta ni quién es la persona. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos eran aclamados en toda Jerusalén como los maestros de la ley. Se levanta Cristo, que no estudió, que era un carpintero, y resulta ser que Cristo tiene más sabiduría que ellos, la gente lo sigue más que a él, y Cristo viene haciendo un chorro de milagros. Y dice la Escritura que ellos le tenían envidia. Y ahí es donde blasfeman contra el Espíritu Santo. Ellos saben, vieron mi video que es ortodoxia, ellos saben que es el Espíritu, pero si ellos admiten, es verdad, ese es el dedo de Dios, básicamente están queriendo decir: ok, me retiro, aquí tienen al Mesías delante de ustedes, pero ellos quieren ser los primeros, quieren tener la preeminencia. ¿Qué prefieren? Aplastar a Cristo. El demonio por el dedo de Belcebú, y ofenden al Espíritu Santo diciéndole demonio al Espíritu Santo. Ahí está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Consciente, ellos sabían que esos eran los milagros del Mesías. Diótrefes, cualquier pastor, cualquier Diótrefes hoy día es capaz de hacer lo que tenga que hacer con tal de lograr lo que él quiere lograr y mantenerse en el poder. Si hay alguien que le opaca un poquitico así el brillo, que él ve que representa una amenaza para él, hermanos, lo hace tierra. Estamos repletos de esa gente. Muchísimo. Por tanto, como ya les dije, Juan le encomienda a Demetrio a Gayo. ¿Y por qué lo hace, hermanos? O sea, una buena pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene que recibir Gayo misioneros en su casa? Vamos a ubicarnos un poco en contexto. Sin salirnos de Juan, vamos a ir a Lucas, capítulo 9, versículos desde el 3 hasta el 5. En Lucas, capítulo 9, versículos desde el 3 hasta el 5, vemos claramente que cuando Jesús comisionó a los 12 apóstoles y después cuando comisionó a los 70, Él les prometió que ellos iban a ser provistos por personas de paz. ¿Ya? Pero Lucas 9, del 3 al 5, dice claramente: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa en donde entréis,
entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, dando testimonio contra ellos. ¿Qué es lo que le está diciendo Cristo? Vayan a evangelizar. No salgan con una java llena de merienda para el camino, salgan con lo necesario. Cuando les coja la noche en un lugar y tengan que toquen casa y díganle shalom, paz. Si les reciben, dice, la paz será sobre esa casa. Si los rechazan, sacúdanse el polvo de los pies. Eso es como queriendo decir, allá ustedes. Y váyanse. O sea, Cristo los está mandando. Esa era la manera de hacerlo. Tenían que irse quedándose en casa de gente de buen corazón para hacer avanzar la obra misionera. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 10, versículo desde el 4 hasta el 9, vemos exactamente lo mismo. Cuando comisiona a los 70, le dicen, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Déjenme interpretar esto aquí rápido, porque no es, que no. El problema es que el saludo judío demoraba 3 días más o menos. De verdad se lo digo, el rito era que tenían que salir y había que irse con la persona y comer con la persona y dormir varios días con esa persona en su casa y después seguir el camino. Por eso dice, no saluden a nadie. ¿Sabes? No es que tú no puedas, no puedo saludarte. No es eso. Hay que entender el contexto de ellos. Un saludo judío puede durar hasta 72 horas, hermano, saludándose. Ahí todos comiendo juntos, compartiendo con la familia. Y por eso que dice, no pierdan tiempo. No tienen tiempo para quedarse en casa de nadie 3 días. Ustedes están enfocados en lo que tienen que hacer. Dice claramente, y cualquier casa en donde entréis, primero decid, paz sea esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Básicamente es lo mismo, vamos a ahorrar tiempo. Miren, el propio Pablo hacía exactamente esto. Miren en Romanos, antes de que, para no estar brincando mucho, vamos a ir a Mateo, capítulo 10. Versículos 40 y 42. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, Cristo dice que al recibir a estos misioneros, los recibirían a Él mismo. Miren Mateo capítulo 10, del 40 al 42. Dice claramente, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que os dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Recuerden, hermanos, tengan esto siempre presente. Hacerle un bien a la iglesia es hacerle un bien a Cristo. Hacerle daño a la iglesia es hacerle daño a Cristo. Cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Estamos unidos a Él, estamos en Cristo y por consiguiente hacerle bien a la iglesia, en ciertos sentidos hacerle un bien a Cristo. Por eso miren el problema en el cual está metido Diótrefes, todo lo que él está haciendo mal. Miren el capítulo 25 de ahí mismo de Mateo. El capítulo 25 de Mateo, los versículos desde el 34 hasta el 40. 34 al 40, entonces dice, el rey les dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los que no cooperaron, ahí va a estar Diótrefes, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué los va a apartar? Lo dice claramente, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo, pero ¿cuándo fue esto? ¿Ya? Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y mira la respuesta de Cristo. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya les decía que el propio Pablo lo hacía. Miren en Romanos capítulo 15, versículo 24. La epístola a los Romanos, el capítulo 15, versículo 24. Miren lo que habla Pablo al respecto. 15, 24. Dice Pablo, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, Pablo está diciendo, estoy aquí, pero las intenciones de Pablo era irse a España a seguir predicando el evangelio en España. Dice, pero cuando vaya para España voy a pasar a verlos ustedes, con dos motivos. Quiero verlos y gozarme con ustedes, y número dos, para que ustedes me encaminen. Ahí lo ven. Es lo mismo que hacía Gallo. Gallo cogía a los misioneros de Juan, los dejaba en su casa, los alimentaba, los hacía que descansaran, que se llenaran de fuerza, y después los encaminaba para que siguieran al lugar a donde Juan los estaba enviando. Por tanto, hermanos, Diótrefes se está rebelando directamente contra todas las enseñanzas de Jesús y todas las enseñanzas de los apóstoles. Diótrefes está en total rebeldía. Pongo aquí un comentario, dice, Juan respalda a Demetrio, que era el portador de la carta posiblemente. O sea, lo más probable es que Juan escribe la carta y se la da al mismo Demetrio y le dice, vete para allá, él vive en tal lugar, y cuando llegue le dice, mira, me mandó Juan, lee esta carta. Y entonces ahí él abría. Ven, quédate. Demetrio es el propio portador de la carta, se lo encomienda a Gallo, ya que no puede contar con Diótrefes. Hermanos, estos pastores no se puede contar con ellos, olvídense de eso. Para algo bueno y piadoso, tú no puedes contar con ellos. ¿Sabes cómo tú sí puedes contar con ellos? Cuando tú vas a hacer algo que les va a reportar beneficios a ellos. Si les va a reportar beneficios, él no ahí son los primeros. Si les va a reportar sacrificio, entrega, no. Ellos quieren la preeminencia. Si no son ellos los jefes que tengan la última palabra, olvídenlo, no puedes contar con ellos. Ese es Diótrefes. Pero hermanos, Dios siempre va a llevar a cabo sus planes sí o sí. Para Dios no hay nada imposible. Y antes de terminar con el último punto, que son las bendiciones que se profieren sobre Gallo en la carta, déjenme leerles lo que mi esposa providencialmente encontró en las redes sociales. Nosotros estuvimos hablando lunes por allá y le dije, mira, voy a hablar, dime si te gusta este título, Diótrefes, el pastor malo. Y se lo digo a ella, ahí estamos, bueno, creo que voy a hablar de esto y voy a decir esto que no sé qué, hablamos de eso al otro día. Ella en las redes sociales, ni yo ni lo vi. Le sale un escrito de una página que se llama Sana Doctrina, que se llamaba Diótrefes, ¿será tu pastor? Y dice, mira qué clase de casualidad. Yo creo que fue providencial de parte del Señor. Ella encuentra esa publicación, le hace una captura de pantalla y me dice, mira lo que hay aquí, lo busco. Miren lo que escribe un pastor que escribe en esa página acerca de Diótrefes. Dice, Diótrefes, ¿será el pastor tuyo? Diótrefes fue un dirigente de la iglesia en donde se congregaba el hermano Gallo. Diótrefes no usurpó el cargo, sino que abusó del mismo de manera dictatorial. El apóstol Juan menciona que escribió una carta a la congregación, la cual se perdió. Es posible que Diótrefes la destruyera. A este singular personaje le agradaba pensar por los demás. No permitía que otros pudieran compartir con la iglesia local. Los censuraba y los excluía y expulsaba de la congregación. Los motivos que gobernaron la conducta de Diótrefes no fueron teológicos, sociales ni eclesiásticos, sino éticos. Diótrefes no recibía a los misioneros de Éfeso y amenazaba a los hermanos con la expulsión de la iglesia. De hecho, el texto hace referencia a que él los expulsaba. Él hacía esto precisamente. Lo que le facilitaba ejercer su influencia como persona era que ocupaba el primer lugar. En este tiempo tal vez ya es muy mal visto la expulsión. Así que los Diótrefes de hoy en día lo que hacen es levantar contiendas. Abran a las espaldas de aquellos que los contradicen. Le hacen como una especie de campañita para que usted entienda.
Hablan a las espaldas de aquellos que los contradigan, los que se atrevan a ir contra ellos, lo cual revela la raíz de amargura que hay en el corazón de esos pastores. Van silenciando a las personas que pueden sobresalir más que ellos o que se atrevan a contradecirlo. Les quitan sutilmente toda oportunidad de compartir con la iglesia. Y esa raíz de amargura que tiene por la apostasía de su corazón termina engañando a los débiles en la fe. Diótrefes era un ministro ambicioso que ejercía autoridad excesiva, pero es un ejemplo de personas que se han presentado en el curso de la historia de la iglesia caracterizándose por su exclusivismo religioso y el desconocimiento de toda autoridad que no sea la suya propia. Los Diótrefes de hoy no son servidores de Dios, no conocen la humildad, ni la mansedumbre, ni el servicio, no tienen temor de Dios, son prepotentes y soberbios, creen que se las saben todas y que nadie les puede llamar la atención. Las ovejas les tienen miedo, se constituyen en verdaderos déspotas sobre el pueblo de Dios. Humillan de muchas maneras a los hijos de Dios que han sido puestos bajo su cuidado. Utilizan textos de la Escritura fuera de contexto para reforzar su liderazgo despótico. Le hacen creer a la gente que ellos son los ungidos del Señor y que por tanto tienen que respetarlos y obedecerlos ciegamente. Ellos son los que tienen la última palabra y en la toma de decisiones lo que ellos digan tendrá que ser aprobado por todos. Cualquier persona en la congregación que no acate lo que el ungido dijo, ese será considerado un rebelde, lo tiene que pagar con consecuencias. Estos pastores déspotas en su prepotencia se dan el lujo de maldecir a las ovejas y hasta de expulsarlos de la congregación. A Diótrefes, su abuso de poder lo llevó a desconocer y a denigrar al apóstol Juan. Llegó al extremo de calumniarlo de manera maligna y por ello les mencionaba esa actitud de hablar a las espaldas. Los Diótrefes de hoy igual tienen, número uno, orgullo. En su orgullo piensan que están actuando bien. La mente se les bloquea porque cuando llega la soberbia llega la deshonra, el cual impide que se conecte su oído con su cabeza y no sabe escuchar. Número dos, también tienen ambición de poder. La egolatría nos conduce a pensar que somos más especiales que los demás, que nadie puede hacer lo que nosotros hacemos. Nos transformamos en exclusivos, nos trae a controlar a los demás y por obtener el poder y sus beneficios, principalmente de cosas materiales, somos capaces de atropellar a cualquier miembro en nuestro equipo ministerial o aquellos que han sido confiados por el Señor. Número 3, tiene un liderazgo distorsionado. Líder es aquel que forma líderes, no aquel que margina a los líderes. El autoritarismo nos conduce al caudillaje. O sea, cuando hay un caudillo o una sola persona en lugar de una pluralidad de ancianos. También trae embaucamiento. Diótrefes difundió mentiras y chismes contra el apóstol Juan, demostrando su incapacidad para aceptar humildemente lo que estaba bajo la autoridad apostólica. Hoy no tenemos más autoridad apostólica que las Escrituras. Los dictadores tienen delirio de grandeza. Sueñan con las fantasías de ser dueños de todo lo critican. Son ellos los que están en la verdad. En su desesperación e impaciencia inventan revelaciones divinas, falsas doctrinas y se transforman en expertos mitómanos, un mentiroso compulsivo. También tienen altanería. Diótrefes promovía su autoridad personalista, no aceptaba estar bajo la cobertura del apóstol Juan, se sentía autosuficiente y se declaró en oposición al discípulo amado. La actitud de los Diótrefes generalmente se nota cuando hacen del púlpito un altar en el que ellos mismos se pasan la vida entera testificando de ellos mismos. La mayor parte o regularmente hablan en primera persona y esto es curioso porque se la han pasado diciendo no pongan la vista en mí sino en Cristo. Esto es verdad y todos lo sabemos, pero ellos se pasan diciendo esto solo por encubrimiento personal. Y sexto, son falsos maestros, parloteando, hablando tonterías, con difamaciones enseñan a la iglesia a no respetar la autoridad apostólica y con su conducta enseñan la deslealtad. Diótrefes fue un elemento infraterno que se sentía cacique. Solo los que pensaban como él estaban en la verdad. Los demás tenían que ser expulsados. Fue un integrista. Reclamaba uniformidad de pensamiento conforme al pensamiento de él y el concepto de respeto a los demás no estaba en su diccionario.
El apóstol Juan, dirigiéndose a su amigo Gayo, usó la frase: no imites lo malo, sino lo bueno. Lo malo era la actitud de Diótrefes, pero además agrega: el que hace lo malo no ha visto a Dios. Diótrefes, ¿será tu pastor? Por tanto, hermanos, ¿qué va a pasar con los Diótrefes? Una horrenda expectación de juicio. Esta historia termina con un juicio final en donde Dios va a hacer justicia. Todas estas personas que se opusieron a Cristo serán castigados y tendrán la justa retribución de toda su maldad. ¿Y qué va a pasar con aquellos que son como Gayo? ¿Qué aprendemos de Gayo en este caso? Aprendemos que cuando el pastor está desenfocado, cuando el pastor es un Diótrefes, mi pregunta, ¿la iglesia tiene que sujetarse a un Diótrefes? Miren el ejemplo de Gayo. ¿Qué dice Juan? No tengo yo más amor que saber que los hijos míos andan en la verdad. Está hablando de Gayo. ¿Qué está haciendo Gayo? Se está rebelando contra Diótrefes. Diótrefes no dejaba que nadie hospedara en su casa. Él dice, no, claro que los voy a hospedar. Se le reveló a Diótrefes. ¿Y a quién alaba el texto? ¿A Diótrefes o a Gayo? A Gayo, el rebelde. Porque, hermanos, cuando las cosas están mal hechas, rebelarse no es pecado. Y estoy hablando del contexto de la iglesia. Sí, porque no quiero que lo politicen y que estén diciendo no estoy hablando de política, estoy hablando de la iglesia. Cuando las cosas están mal hechas, no es pecado plantarse y decir eso está mal. Como si es contra el propio pastor. Recuerden ustedes que el Señor de la iglesia es Cristo y nadie está por encima de Cristo. Cuando Cristo dice una cosa en su palabra y Diótrefes dice otra, sea Dios veraz y Diótrefes mentiroso. Hay que hacer lo que diga Cristo y no lo que diga Diótrefes. Por tanto, ¿qué va a pasar con aquellos como Gayo que hacen la voluntad de Dios a pesar de que eso les puede costar ser expulsados de la iglesia y ser marginados? Miren las bendiciones que proclama Juan y por ende Dios sobre Gayo. Miren el versículo 2. Dice, amado. En primer lugar es amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí, en primer lugar, es amado. Obviamente por Dios. Número 2, se quiere que prospere en todo. Número 3, que tenga salud de la misma manera en que el alma de él está prosperando. ¿Qué significa esto? Que Dios está bendiciendo a Gayo. Recuérdense que la palabra de Dios es inspirada. Esto lo escribe Juan, pero bajo inspiración del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, Dios, ama a Gayo. El Espíritu Santo quiere que Gayo sea prosperado en todas las cosas. Quiere que tenga salud al mismo nivel de la vida espiritual saludable que tiene. O sea, vemos un hombre que está bendecido por Dios en todos los aspectos porque él está haciendo lo correcto. Miren el versículo 5. Perdón, el 15. La paz sea contigo. Miren esa bendición del apóstol Juan y por ende de Dios mismo. La paz sea contigo, Gayo. Acuérdense que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted oye, cuando yo estoy leyendo la Biblia, usted tiene que entender que Dios está hablando por medio de mi garganta. Es como si Dios le estuviese diciendo a Gayo, la paz sea contigo, hijo mío. Porque él está cooperando con el reino. ¿Qué podemos aprender de esto? Que todos aquellos que sean fieles, Dios les dará su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Serán amados por Dios y serán prosperados en el ámbito espiritual, en el ámbito de salud y en el ámbito, en todos los aspectos, dice que en todas las cosas, materiales incluso. ¿Por qué? Porque sirven a la causa del reino. ¿Quién escoges tú ser? ¿Gayo o Diótrefes? Y hermanos, ¿cómo encontramos a Cristo en esta carta? Porque fíjense que hay 3 personajes aquí. Bueno, hay 4. Está Juan, está Diótrefes, está Gayo y está Demetrio. ¿Cómo encontramos a Cristo? Hay varias maneras, pero obviamente yo me voy a ir por el camino más fácil. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Diótrefes no daba la vida por nadie, él daba la vida por él. Él quería que él salir beneficiado y si la iglesia se tenía que derrumbar no importa, pero que fuera él el primero. Cristo, que es el verdadero pastor, no fue esa la actitud de él. Cristo dijo, estoy dispuesto a que me hagan
tierra a mí con tal de que ustedes vivan. Ese es el verdadero pastor. El que se sacrifica por el rebaño para que salgan ellos adelante y no tanto piensa en él, sino en ellos. Cristo es el buen pastor y él es el ejemplo de lo que es un verdadero pastor que ama a sus ovejas y que se entrega por ellas. ¿Ah? Por tanto, nosotros tenemos al príncipe de los pastores, dice la Escritura. Todos los que estamos en Cristo ya tenemos nuestro pastor. Pero aquella persona que no ha conocido a Cristo, tengo que decirte que el pastor tuyo desafortunadamente es el mismísimo diablo. Y si Cristo te conduce por valles, dice donde hay hierba, y en lugares de delicados pastos te hace descansar. ¿Tú sabes para dónde te lleva el diablo? Para el desierto, dice Apocalipsis 17. El dragón y la mujer estaban todos en el desierto. La vida sin Dios no tiene sentido, es lo que concluye Eclesiastés. Por tanto, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo de manera personal, no es una oveja del rebaño de Cristo. Cristo dice claramente, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Dice la Escritura que el que creyere en Él no será avergonzado, porque Él es la roca sobre la cual nosotros estamos fundamentados y aunque vengan las tormentas de la vida, la casa no cae si está sobre la roca. Si usted quiere vida eterna, Él mismo está diciendo que todos aquellos que confíen, que Él murió por ti de manera personal, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y si tú te arrepientes de todos tus pecados y continúas viviendo una vida de fe constantemente, donde todos los días recuerdas que Cristo murió por ti, y continúas viviendo una vida donde todos los días te sigues arrepintiendo de todos los pecados que estás cometiendo, Él promete que todos aquellos que hagan eso es porque Él les dio el don de la fe y el arrepentimiento, es porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y esas personas tienen vida eterna. Como dije una vez hace mucho tiempo, si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte algo, tú estás aquí porque Dios te trajo. Y no estoy tratando de hacer un cliché, es la pura verdad, porque la Biblia dice en Romanos 3 que el hombre carnal no busca a Dios. O sea, que por su propio deseo usted jamás hubiese puesto un pie en esta iglesia. Por tanto, si usted está aquí hoy es porque de alguna manera Dios te ha llamado. La pregunta es, ¿qué llamado te está haciendo? ¿El llamado general que le hace a todo el mundo o el llamamiento eficaz para vida eterna? Yo espero en el Señor que si usted está aquí y no conoce a Cristo, sea porque Dios te trajo para que sepas que hay muchos diótrefes malos que hacen daño, pero que ahí está Cristo, el buen pastor, que te pastoreará en lugares de delicados pastos y te hará descansar. Y como termina el Salmo, todos aquellos que tengan a Cristo, termina el Salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán, dice en griego, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, pues para siempre, vida eterna. No salga de aquí sin esa misericordia en Cristo. Fuera de Cristo no hay lugares de delicados pastos. Él es el verdadero pastor. Él es lo contrario a diótrefes. Él es el ejemplo supremo de pastor. No te vayas de este lugar sin Él. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a atesorarla, Señor. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén.